Rodrigo Álvarez se convirtió en el primer exministro de Sebastián Piñera en apoyar al candidato republicano José Antonio Kast. Se le suman también desmarques del exalcalde Germán Codina, del diputado Miguel Mellado y otras figuras, digamos, de Chile Vamos, la Alianza por Chile en su minuto. Vamos a hablar de esta decisión, de este tema, del clima electoral. Estamos justamente con el exministro de Energía, ex subsecretario de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez. Rodrigo, un placer, gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti por la invitación, encantado de conversar. Igualmente. A ver, ¿por qué Kast, primero que todo? A ver, lo más importante para mí, y creo que para la mayoría de la centroderecha y muchos chilenos, es enfrentar la elección de que son apenas 80 días más y lograr derrotar a la candidata de izquierda que creo que representa lo peor de este gobierno. Por lo tanto, hay que tomar decisiones. Por un tiempo, esto no es una decisión contra alguien, ¿no? Sencillamente decir, ¿quién crees tú que puede ganar esa elección y al mismo tiempo enfrentar los tremendos desafíos que tiene el país para el próximo año, económicos, de seguridad, narcotráfico, etcétera? En mi opinión, lo he pensado muchísimo y había que tomar una decisión, es José Antonio. En algún momento pensé que podía ser Evelyn Matei, y por eso, porque le tengo además mucho respeto y afecto, he trabajado con ella, pero ya tomada una decisión a apenas 80 días, me parece que por las características personales, también por algunas ideas que se han ido deslizando y sobre todo por la fortaleza que hay que tener para enfrentar el Ya, próximo porque gobierno. es un mejor, pero Sí. y me interesaría hacer también el siguiente punto. Es en lo práctico, digamos, es un mejor candidato José Antonio Kast que Evelyn Matei, pero puede ser un mejor presidente José Antonio Kast que Evelyn Matei, porque son Yo dos creo- elementos relacionados, pero distintos en tiempo. Por supuesto, y parto de la base que en ningún caso, y se ha probado en mis entrevistas, he pretendido hacer un juicio de reproche, sencillamente la valoración de quién crees tú que es mejor. Conozco a ambos, conozco a José Antonio hace más de 40 años, y creo que puede ser no solamente un gran candidato para ganar la elección dentro de 80 días más, sino que puede ser un gran presidente de Chile, con capacidad, con visión de futuro, enfrentando desafíos muy grandes. Y por lo tanto, por eso mi voto es para José Antonio. Ujú. Claro, recordar también en esta conversación el pasado importante que tuvo en la UDI José Antonio Kast, digamos, antes que saliera de la UDI, de que generara el movimiento que termina siendo el Partido Republicano, y por eso también los 40 años que tú mencionas, Rodrigo, has conocido a José Antonio Kast, también a Evelyn Matei, evidentemente. Sé que hay una historia Así. que no es menor. Pero déjame ir a un punto que también es importante. En algún minuto lo conversaba también con Germán Codina, quien se integra también al comando para ver temas de vivienda del candidato Kast. ¿En algún minuto usted fue sondeado o conversó con la gente de Evelyn Matei, lo llamaron o tuvo algún acercamiento desde la UDI con el comando? A ver, yo durante muchos meses, porque mi objetivo, y recuerda, es lograr ganarle a una izquierda que creo que ha sido muy equivocada para el país, he ayudado y he tratado de ayudar. O sea, he colaborado activamente con la UDI, he colaborado activamente en varios momentos de la campaña de Matei, y lo dije, mira, hace 2 años atrás en un gran consejo ampliado de la UDI, yo dije, tenemos que prepararnos para buscar en su momento y decidir la persona que estuviera más capacidad o más probabilidad de ganar esa elección. Ujú. Por tanto, el factor electoral es muy relevante, pero también de enfrentar los desafíos futuros. Los conozco a ambos muy bien, son ambas grandes personas, y por eso te decía que al menos mi intención no es ninguno de reproche, al contrario, es decir, quién creo que está en este momento en una mejor, no solamente posición electoral, sino que Ya. también en capacidades para Ya, enfrentar ahora, ese gobierno. en posición Importante. electoral, que me concentro en el presente, Sí. digamos, a 80 días de las elecciones. Claro, uno diría que por posición electoral, y uno mirando la encuesta, está mejor aspectado José Antonio Kast que Evelyn Matei. ¿Ese es el elemento clave para que usted termine apoyando a José Antonio Kast, digamos? No, ese es uno de los elementos y creo que es muy importante no solo para mí, sino que para miles de ciudadanos. Cuando uno ve los cambios de encuestas en los últimos 4 meses, uno se da cuenta que hay un grupo muy importante que ha considerado que la mejor persona para gobernar Chile es José Antonio. Ese es uno de los elementos. También hay otros que están relacionados con esa capacidad de gobernar, también con algunas diferencias que he tenido, sobre todo con personeros de Chile Vamos. Yo creo que es un enorme error, por ejemplo, no haber dicho desde el primer momento que se iba a apoyar en segunda vuelta al que ganara en primera. Ya. Creo que también es un error, de verdad, no haber dicho esto, que los cuadros o los equipos no iban a estar disponibles. Yo creo que acá tenemos que hacer muy claro, tenemos que tener muy, muy claro que lo que nos pide nuestro votante, el votante de centro derecha, es formar finalmente, Mm. a partir de marzo, una gran coalición que permita Que eso, que eso, gobernar que eso, Chile. que eso es interesante, Rodrigo, perdón que le interrumpa, es interesante Sí, porque, veamos. claro, hemos visto con la pregunta, y nos dicen, oye, pero los periodistas preguntan esto, si pasa segunda vuelta, bueno, así son las elecciones, digamos, y son los escenarios políticos que se van dando.
Y en ese sentido, uno va viendo figuras de los partidos de Chile Vamos que al principio eran más renuentes, luego, bueno, obviamente, si gana un candidato de oposición a Yanes Jara, vamos a apoyarlo y si nos piden ir al gobierno, eventualmente lo veremos. Pero cuando se le pregunta a Evelyn Matei, y me quedo con la entrevista que llevamos al aire ayer con Pedro Carcuro de la candidata, no da brazo a torcer en términos de si José Antonio Kast llega a segunda vuelta lo apoyaría y de hecho dijo que los votos no se traspasan. Mira, yo creo que eso es un error de todos los que dicen ese tipo de frases y lamentablemente en este caso considero que es un error de Evelyn. Yo creo, José Antonio Caz lo dijo hace meses, lo dijo incluso cuando estaba bastante bajo en las encuestas, que él iba a apoyar a quien sea dentro del sector de centro derecha para gobernar Chile. Porque lo más relevante es tener ese tipo de coalición y creo que además es lo que nos pide nuestro votante. En segundo lugar, yo creo que cuando uno hace un esfuerzo grande, es cierto, algunos votos no se van a traspasar, pero la inmensa mayoría va a seguir aquello que su líder, quien haya sido derrotado, le sugiere. Y te agrego algo, si no se traspasaran estaríamos en un problema grave, y también estaría Belén, porque si Belén lograra ganar la primera vuelta, va a tener que conseguir que el 20%, 22% de votos que pueda sacar José Antonio Caz, si es que ella gana, se traspasen. ¿Ah? Y esto es lo mismo que ha pasado. El 2017, yo me recuerdo en la elección en que fueron candidatos en primera vuelta Sebastián Piñera y José Antonio Cast. Sí. El presidente Piñera tuvo una primera vuelta un tanto desilusionante. Y al día siguiente, José Antonio Cast le pedían que fuera líder, pidiéndole a sus votantes que lo apoyara, y José Antonio recorrió todo el país haciéndolo. Y después fue Pero súper es crítico de cierto, Sebastián Piñera hasta casi decir, no lo dijo, pero uno lo entendía en sus palabras de haberse arrepentido de ese apoyo mira, restricto en segunda vuelta de Sebastián Piñera. no me recuerdo esa entrevista de José No, Antonio, lo que sí te quiero digo, no decir lo es que... dijo literalmente, pero fue Ya, muy ya. crítico del gobierno de Sebastián Piñera. No se Aquí arrepentía de haberlo apoyado, pero ese es un punto. No, no pasa que uno no se arrepiente porque uno toma decisiones en su claro, momento sí, con la esas información son que palabras tiene, mías, claro. digamos, pero No, no, una no, no. interpretación de ese momento un político. No, no, sí, no quería discutirte ese No, hecho. está bien, Evidentemente sí, para aclarar. uno toma decisiones con la información que tiene. Pero te agrego algo que yo creo que es importante y ojalá este es un llamado a Chile Vamos y un llamado a republicanos y a ambas candidaturas. Si nos vamos a detener en un análisis, por ejemplo, de cómo se reaccionó en un momento en el estallido social, o si vamos a detenernos en un momento dado en qué se hizo en la segunda convención constitucional, no nos vamos a poner de acuerdo. Si hay discrepancias muy fuertes. Y yo creo que lo que hay que darse cuenta es que el adversario no está en esta fila, sino que está en otro escenario. Yo fui convencional constituyente y pude ver lo que era el proyecto refundacional que encarnaba personas que hoy día están con Janet Jara y que encarnaba sobre todo este gobierno. Y ante eso creo que hay que reaccionar de manera conjunta y coordinada. Y eso es lo que me lleva a insistir en estos errores, cuando se ha dicho, no vamos a prestar los equipos al gobierno, Sí. o no decimos con claridad, O le agrego otra frase, ayer en la entrevista vamos a con estar Pedro, disponibles. perdón Rodrigo, otra frase de Evelyn Matei con Pedro Carcuro. Claro, cuando se le preguntaba si le iba a apoyar en segunda vuelta, no decía, es que yo no me, voy a parafrasearlo, perdón, a esta altura ya de la semana, pero Sí. no me gustan los extremos. O sea, Janet Jara es un extremo, José Antonio Caz es el otro extremo. Lo han dicho, sobre todo durante la campaña, varias veces Sí, personeros de Chile Vamos, y es una de las cosas que me fue alejando y discrepando. Yo creo que hay diferencias sustanciales entre lo que es la labor y la doctrina y lo que ha sido José Antonio Caz de lo que puede ser el extremismo de una candidata como Janet Jara. Yo lamento ese tipo de declaraciones porque creo que sí o sí uno va a tener que ir a pedir los votos del otro. Entonces tampoco es agradable decirle a aquel que tiene el 25, 28% de los votos que representa un extremo, cuando después vas a tener que pedir los votos si es que llegaras a sea pasar el en primera caso, claro. vuelta y viceversa. Por eso mismo creo que lo más clave acá es evitar ese tipo de afirmaciones. O como Oiga, decía hace unos días un presidente del partido, que sus cuadros no iban a estar disponibles. Miren, yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos va a estar disponible a trabajar por un gobierno, por patriotismo, por cercanía ideológica o incluso por interés personal. Y por lo tanto no hay que caer en ese tipo de frases que yo creo que solamente van conduciendo a una desunión y a no poder enfrentar lo que debe sí. hacerse. Un gobierno que a partir del 11 de marzo va a tener desafíos enormes. Hoy día Y quiero ir mismo ahí, veíamos resolver quiero ir conquista ahí, económica. Rodrigo, pero solamente una última frase para ir a eso de un eventual gobierno de José Antonio Cast. Exministro también de Piñera, Jaime Mañalich, importante también figura del piñerismo. Quienes se desmarcan de Matei se desmarcan de Piñera, de su legado y de su gobierno. Lo dijo ayer en The Clinic. ¿Qué le parece la declaración del doctor Mañalich? No la comparto y creo que es un error. Bueno, Jaime tiene este tipo de frases muchas veces que son, yo creo que absolutamente exageradas. ¿Ah?
Yo fui ministro del presidente Piñera en el primer gobierno. Soy una persona que he estado en Chile Vamos. Fui el primer presidente de la Cámara de Diputados de Chile Vamos hace algunos años atrás. Y creo que lo que hay que hacer acá es mirar hacia el futuro. O sea, nadie se desmarca de nada, todos somos absolutamente responsables por lo que hemos hecho en nuestras vidas, o por los proyectos que hemos liderado, o por las áreas en que hemos trabajado. Lo que estamos pensando es en el futuro. Ya. No un pecado El entonces haber presidente Piñera, trabajado en un yo quiero gobierno decirlo de claramente, Sebastián el presidente Piñera y apoyar a José Antonio Caz, digamos. No, no no puedo tiene, pensar. no tiene, no ningún... Y te quiero decir, hay muchísima gente que participó en esos gobiernos que apoya a José Antonio. Y no me queda la menor duda que si él es presidente de Chile va a haber mucha gente. Creo que poner esas frases tan exageradas y absolutamente dramáticas es un gran error. Que es complicado para el sector, ¿no? Y yo me pongo en lo meramente práctico en términos de quién eventualmente pasa una segunda vuelta, porque desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde los quienes interpelamos, el periodismo, vamos a googlear, tomar ese tipo de frase y si se da el caso que efectivamente José Antonio Caz llega a la segunda vuelta, se va a interpelar con esa pregunta o ese tipo de situaciones, o habrá que pasar a un segundo plano. Yo entiendo por ahí la interpretación que usted hace, ¿no? Pero absolutamente, y ustedes van a tener, perdón, y quiero decir, usted tiene el deber en su ejercicio profesional de hacer ese tipo de cosas. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y van a poder googlear que José Antonio Caz desde hace meses dijo que él apoyaba a quien pasara a Sí, segunda eso es un vuelta hecho. para enfrentar este gobierno. Eso Y es lo un que yo hecho. creo que hay que evitar ese tipo de exageraciones, porque al mismo tiempo te lleva a algo que la gente rechaza en política, que son las contradicciones. Ah, tú dijiste esto hace 3 meses y ahora dices otra cosa. Ahora, uno Tú diría dijiste que exageración, pero uno también hizo otra. diría el momentum, vuelvo al concepto, perdón, el momentum electoral y la estrategia electoral. Ningún candidato que está bajo otro va de alguna manera a decir yo no paso a la segunda vuelta. No, no, eso es absolutamente esperable. Yo he sido candidato 6 veces en mi vida y es Usted absolutamente sabe harto. esperable ese tipo de cuestiones. Pero quiero decirte, hay ciertos principios, o ciertos valores, o ciertas ideas que me parecen que trascienden dentro del sector. O sea, yo creo que todo el mundo quiere que los candidatos de derecha estén disponibles para decir, el que pase a segunda vuelta, lo apoyamos. Todos los votantes de centro derecha, y además, creo que mucha de esa gente que no está en la centro derecha, que por ejemplo estuvo en el rechazo constitucional, escuchar esa frase, quiere escuchar que los equipos van a estar disponibles en todo caso, y quiere escuchar que incluso teniendo diferentes ideas, por ejemplo, en materia, no sé, de déficit fiscal, vamos a estar disponibles a trabajar conjuntamente para encontrar el mejor proyecto, la mejor solución. Por eso hay que evitar este constante rencilla. Las campañas tienen un elemento Sí, por claro. supuesto, de contraste, de lucha, pero hay que evitar ese tipo de declaraciones tan inadecuadas cuando la política te enfrenta muy rápidamente a decisiones distintas. Rodrigo, ¿y cómo ve eso? Y usando su frase mirando al futuro, también a lo que tiene que ver con la elección parlamentaria. Y ahí yo creo que hay una coincidencia de todos los sectores políticos, y es evidente. Aquel candidato o candidata que llega tiene que tener, en la situación actual del sistema político actual, tiene que tener un Congreso que logre apoyar su programa o su hoja de ruta. Mira, el sistema político chileno es el gran problema que tenemos hoy. Yo fui diputado durante 2 años, hace 15 años. Para un país 15 años es muy poquito tiempo. Y la realidad del Congreso es totalmente distinta por dispersión, por número de partidos, y eso es muy difícil. Yo creo que primero un presidente de la República tiene que entender que con el sistema administrativo actual puede hacer muchas mejoras, muchos perfeccionamientos. Ujú. Te pongo un ejemplo. La Contralora, que en este momento todos aplaudimos, no necesitó ningún cambio de ley para hacer mucho mejor el trabajo. No, Y por lo tanto, un presidente y un ministro tienen que hacerlo. Pero segundo, tenemos que darnos cuenta que el gran desafío es un cambio mayor de ya. sistema político. Ahora, hacerlo el Y en primer tercer año lugar, hay que eventualmente, buscar... porque hacerlo el tercero o cuarto ya cuando vienen Pero las elecciones, ¿para qué decir? hay que hacerlo cuanto antes en el primer año, como bien dices tú. Cuando ya estamos en el tercer año, estamos en elecciones municipales, en el cuarto año, Sí. elecciones parlamentarias, nadie hace Yo, ningún yo lo cambio. digo desde la Pero, facilidad, digamos, entendiendo que el primer año, el segundo año, de 4 años de gobierno, hay un tema que para quien llega a la moneda hay que ir viendo qué ingresa al Congreso y qué no. Pero es que en este caso, yo te quiero decir, en este caso, cualquier gobierno, me lo preguntaban hace unos Ujú. días atrás, cualquier gobierno, el que llegue, va a enfrentar desde el primer día desafíos y problemas muy grandes, desafíos económicos muy grandes. Tenemos un problema de déficit mayor, tenemos un problema de recaudación fiscal cayendo, y por lo tanto la solución tributaria, ojalá nadie la use, si a menos que tenga mayoría en el Congreso. Mire, la única constante, una de las constantes en mi vida es ser profesor de Derecho Tributario. Hemos cambiado 7 veces normas importantes en los últimos 15 años. Y todos han sido finalmente soluciones equivocadas porque fueron malos acuerdos. Yo espero que si alguien quiere hacer cambios tributarios lo haga con una mayoría en el Congreso
que te permita hacer una reforma consistente y sólida. Sin duda alguna va a ser difícil, depende de los resultados electorales, Sí. pero una vez más en ese caso, al menos los sectores que yo he tratado de representar, que son la centro derecha, espero que tengan una mayoría por primera vez, pero que al mismo tiempo tengan la capacidad de perfeccionar proyectos y de actuar de manera conjunta. Rodrigo Álvarez, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros, Rodrigo, con respecto a los desafíos que se vienen ahí en Comando ECAS. No, no, muchas gracias a ti. Perdonen algunos problemas de imagen y de sonido porque estaba en una No, zona con problemas. Muchas no, gracias. se agradece la disponibilidad. Gracias, Rodrigo, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao.